Bienvenido, bienvenida. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro deleite. Y si hay algún motivo esta mañana por el cual estamos aquí es porque te amamos. No estamos aquí para que nos des nada porque ya nos lo diste todo. No estamos aquí tanto para pedir sabiendo que en Cristo, Romanos 8:32 dice que tú nos diste todas las cosas. Estamos aquí es confirmando, Dios, de que tú nos has bendecido. Gracias. Gracias por Cristo, por tu Espíritu, por tu palabra que es verdad. Gracias por este tiempo tan glorioso que nos tocó vivir. Gracias porque este fue el mejor tiempo, Señor, de todas las dispensaciones, las edades, de todos los tiempos. Por tu misericordia te plació dárnoslo, Rey. Gracias. Pues que este era el tiempo que los profetas antiguos y que los apóstoles del primer siglo anhelaron, Señor. El tiempo de la gloria postrera. El tiempo donde Cristo se iba a revelar como la gran reforma, como la última verdadera reforma, donde tú te ibas a dar a conocer, Señor, como tú eres. Gracias. Gracias por tu Espíritu que nos ha quitado el velo, por tu palabra que es verdad. Gracias por la obra que empezaste en nosotros, por lo que tú eres, por lo que tú hiciste y lo que estás confirmando, Señor, cada día. Gracias, porque esta mañana es un deleite. Este tiempo contigo es un deleite. La oración es un deleite. El estudio de tu palabra para nosotros es un deleite. El poder dar testimonio con nuestra vida y si es necesario con nuestras palabras es un privilegio, es un deleite. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Rey. Gracias porque está formando a Cristo en nosotros y en esa misma edificación nos estás equilibrando, nos estás afirmando, nos estás llevando a la madurez, al crecimiento, a la perfección. Gracias por este tiempo. Proclamamos que Cristo es el Señor de este lugar y que no hay nombre sobre su nombre. Que el nombre de Cristo es el nombre sin igual. Nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor. Confesamos creyendo en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que todo está bajo su control. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso de gratitud al Rey. Dios es bueno. Estamos llegando al final del tema Cristo el único fundamento. No sé si hay más materiales por ahí, si alguien lo necesita. Sí, primero, no, que no. Vamos en la página número 10. Hoy vamos a tocar el 1.7. Cristo el fundamento de la iglesia que le reveló a Pedro. Pero si usted va a la página número 11, quiero leer un texto bíblico para fortalecer nuestra fe. Está en Job capítulo 38. Yo quiero abrir mi corazón y a sincerarme con usted. A mí no me preocupa la Tercera Guerra Mundial. A mí no me preocupa que están bombardeando a Libia. A mí no me preocupa los terremotos. A mí no me preocupa las guerras, los rumores de guerra, las pestes, las hambres, las señales. Esas señales antes del fin a mí no me mueven. ¿Sabe cuál es la señal que más me preocupa? La primera. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos. Falsos Cristos, la palabra Cristos en el griego es ungidos, y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Eso sí a mí me preocupa, eso sí, porque hay falsos ungidos engañando a los escogidos, y esa es la señal que nos debe, en vez de preocuparnos por terremotos, y eso es normal, y ya vienen para acá, pero si tú estás en Cristo no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Eso es periódico de ayer. ¿Cuántos creen que las Escrituras es la palabra de Dios? Eso es el periódico de ayer. Job capítulo 38, verso 1 al 11. Aquí está hablando el Señor con Job. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, Dios le está diciendo a Job: ¿vos quién sos?
Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios está llamando a Job a una relación y dice, bueno, vamos a ver qué tanto es lo que sabe Job. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, Dios le está diciendo a Job, le está preguntando, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién extendió sobre ella cordel? El 6, estamos hablando de fundamento. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra qué? Angular. Usted sabe que la piedra angular es tipo y figura de Cristo. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Colosenses 1:15 al 20 y Hebreos 1:3. Si lo quiere anotar y estudiar. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Para los que estamos viendo noticias, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. O sea, estaba escrito, cuando salía al fondo de la tierra, brotaba las aguas. 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, o sea, sobre el mar. Les puse puertas y cerrojos, o sea, Dios le puso límites al mar, puertas y cerrojos. Por eso el mar está buscando su tierra, la que nosotros hemos usurpado. Y el 11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. He aquí parará el orgullo de ¿qué? De tus olas. Dios puso límites en Hechos 17, 24 al 30. También lo puede leer en la casa. Dios puso límites, leyes para la naturaleza que nosotros hemos violado. Y la hemos alterado por el afán. El ser humano. Vamos a leer Jeremías. Le estoy dando consuelo por las noticias. Vamos a leer Jeremías 31, 29 y 30. Dios puso límites. El ser humano, como ha vivido al revés y en desorden desde la caída de Adán, y en el afán por querer endiosarnos, Dios puso límites. Hay lugares, límites y aún de habitación, eso dicen Hechos, que son inhabitables, sino que por la necesidad o por el desorden. Jeremías 31, 29 y 30 dicen, aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, está hablando de una profecía escalonada que continuamente se iba a estar cumpliendo. Sino que cada cual morirá ¿qué? Por su propia ¿qué? Maldad. Los dientes de todo hombre que come las uvas agrias, le van a caer los dientes, va a quedar mueco. Porque es que en el antiguo pacto y el antiguo testamento se manejaban unas cosas que ya Dios desde la antigüedad fue cancelando. Como por ejemplo, los hijos tener que pagar por el pecado de los padres. O como por ejemplo, este otro texto. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Eso es 1 de Pedro 3:21. La mala conciencia hacia Dios. El mal conocimiento hacia Dios es malo. Dios envió juicio sobre Japón. Dios no quiere los chinitos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Que ha dado qué? A su Hijo. Y nos dio libertad y libre albedrío. Y no que nos hemos enloquecido con el libre albedrío.
La misma tentación del Edén, querer endiosarnos y ser más que Dios. Entonces la maldad nos tiene que alcanzar a cada uno. Cada uno pagará, pero Dios es bueno. Así se mueva la tierra, Dios es bueno, de Dios no sale el mal. El ser humano se está matando solo. Vamos entonces a la página número 10. Sino que yo repasando me encontré con este texto y yo dije, ve, ese texto estaba ahí antes del tsunami, o sea que hay revelación. Antes del tsunami estaba ahí el texto. Job 38, me puse a estudiarlo y dije, wow. Página número 10, Cristo, el fundamento de la iglesia que le reveló a Pedro. Vamos ya en la séptimo punto acerca de Cristo como fundamento en estos hombres. Vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Estamos hablando del fundamento, de sobre qué base e inicio estamos edificando nuestras vidas. Hay un solo y un único fundamento que es Cristo. No podemos edificar nuestras vidas en la arena, ni en las obras humanas, eso lo veremos la otra semana para terminar el tema, sino en la roca que es Cristo. Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Dice las Escrituras, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que la reencarnación de Elías, y otros Jeremías, porque Jeremías anunciaba juicio y confrontaba a la gente, o alguno de los profetas, un buen profeta. O sea, lo tenían en una estima no baja, ni negativa, ni mala, sino en una estima como que el Señor Jesucristo es un buen hombre, es un buen siervo de Dios. Pero estaban confundidos, porque él no era ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni alguno de los profetas. El pueblo afuera estaba confundido. Entonces ahora vino a los discípulos y les dijo, verso 15, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres, en el hebreo es Mesiat, el Mesías, y en el griego es ungido. Tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Cristo resucitado, el Cristo que viene a cumplir una misión y que va a resucitar. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y yo también te digo, mire el cambio, ya no le dice Simón, que tú eres ¿qué? Pedro. Cuando a Pedro se le reveló Cristo, por voluntad del Padre, cuando Pedro la tuvo clara que Cristo era el Mesías, el ungido, el Salvador, de igual manera Cristo le revela a Pedro su verdadera identidad. Porque la palabra Simón significa frágil, débil, inmaduro, inestable, agresivo, violento, doble ánimo, doble moral, doble carácter, hipocresía, falso, mediocre, conformista. Eso significaba Simón. Por eso en Juan 1:42, anótelo y lo lee, Andrés, el hermano de Pedro, bueno, de Simón, se lo trae a Cristo. Y mira lo que le dice Cristo, le dice, Simón, débil, inestable, frágil, inmaduro, doble moral, doble ánimo, ya no serás llamado Simón, serás llamado Pedro, roca, roca. En el griego es Petros
piedra pequeña injertada a la roca verdadera, Cristo, firme, estable, maduro, equilibrado, responsable, serio. Un proceso, pero lo tuvieron que meter en el fundamento, que es Cristo. Porque Pedro, aquí vimos un tema de la restauración de Pedro. Uno ve a Pedro en su proceso, que es el prototipo de nosotros los cristianos y de nosotros los ministros. Uno ve a Pedro antes de la cruz y a uno le da miedo. Y uno ve a Pedro un tiempo después de la cruz y a uno le da miedo. También uno dice, wow, qué hombre tan duro, tan difícil. Pedro antes de la cruz, ¿usted sabe qué es ir a la iglesia con un machete? Y empezar a orar con el machete en la mano. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo tengo autoridad. Y cortarle la oreja, hermano. Ese era el mismo Pedro. ¿Usted sabe qué es estar en una reunión de liderazgo y decir, yo soy el primero? ¿Es que yo soy el mayor? ¿Es que yo soy el más grande? ¿Es que yo soy el más importante? O algo tan sencillo. Mire lo que le pasó a Simón. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, porque va en proceso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, wow, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces yo me imagino a Pedro ahí en medio de los 12 diciendo que yo tengo revelación. Muchachos, vea, afuera la gente no sabía. Confundido. Usted, ninguno sabe. Esto es una mañana que el Señor les dijo eso, en la mañana. Y Pedro caminaba y decía, yo tengo mucha revelación. Pero por la tarde, como que le cayó mal el almuerzo. Versículo 22. Bueno, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero ahí le aclara, y resucitar al tercer ¿qué? Día. ¿Está revelando Cristo? Le está ampliando la revelación a Pedro. Le está diciendo, Pedro, lo que a ti se te reveló es esto. Yo soy el Cristo y es necesario que yo vaya a Jerusalén, padezca, los ancianos y los religiosos me van a dar duro porque son unos amargados ciegos y me van a matar por ignorancia, por incredulidad. Pero voy a resucitar al tercer día, Pedro. Versículo 22. Esto fue ya en la tarde. Pedro le cayó mal el almuerzo. No sé qué habrá almorzado. De pronto sancocho de pescado y se tragó una espina. Aunque creo que era experto en comer pescado. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, es inestable. Este hombre, mire lo que le dice, ten compasión de ti, y lo está gobernando el alma, el pesar, el qué pecado. En ninguna manera eso te acontezca. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No es garantía que a mí se me revele algo para decir que estoy en el fundamento y que ya no necesito nada más. No es garantía, porque usted y yo podemos tener revelación un día, una mañana, y en la tarde podemos estar hablando en nombre de otro. Mire lo que le pasó a Pedro. Entonces por eso él tiene que ir en un proceso. Pero ¿dónde empezó su proceso genuino? Cuando lo metieron a la roca, a la piedra, que es Cristo. Volvamos al verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la palabra Pedro en el griego es Petros, y sobre esta roca la palabra en el griego roca es Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese
que Él era Jesús el Cristo. Vamos a mirar el material que tenemos ahí en nuestras manos y el verso 18 es muy claro. A veces por no conocer el idioma original, la iglesia tradicional o la iglesia pues romana, yo no sé por qué no meten unos goles tan bárbaros a nosotros, el ser humano. La Biblia habla en el Salmo 52:3, dice, amaste más la mentira que la verdad. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una institución de otro país, ¿cómo nos viene a conquistar los parques, las esquinas y todos los lugares y la gente? Entonces la iglesia tradicional romana dice que Pedro es el fundamento de la iglesia por este texto. Yo he escuchado a otros cristianos decir que sí, que Pedro y el apóstol y el fundamento, pero cuando uno va al idioma original, versículo 18, para explicarlo y aclarar este texto, porque a veces se ha vuelto muy confuso. Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es de griego pétoros, que quiere decir piedra pequeña. Y sobre esta roca, que es Petra, edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La confesión de Pedro. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor, el Rey, el resucitado, el Dios verdadero, cuando tú eres el Cristo, esa fue su confesión. Y sobre esa confesión, porque por todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios habló que la piedra o el fundamento de la iglesia era Cristo. No Pedro. Vamos a leer Isaías 28:16. Para leer un texto del Antiguo Testamento y después podemos ir otro al Nuevo. Isaías 28:16. La confesión de Pedro, por eso cuán importante es tu confesión y mi confesión. Esta es la verdad fundamental del cristianismo. Isaías 28:16. Por tanto, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión, Sión es el pueblo de Dios, por fundamento ¿qué? Una piedra. Piedra dice probada. Angular, angular quiere decir principal. Y es preciosa, dice, mira las características. Y es de un cimiento estable, firme, sólida. El que creyere, no se apresure. La palabra apresurar es no se enloquecerá, ni andará desorientado, ni despistado. El que crea en Cristo como su fundamento, no andará perdido, ni embolatado. ¿Ah? ¿Sí? Un día hermano en la gloria y otro día en el suelo, ¿ya? Y la vida así, como Pedro, Simón, así vivía Simón. Solo cuando el Señor vio a Simón en un proceso adelantado, le llamó Pedro. Cuando dudaba le decía Simón, hijo de Jonás, Simón, o sea, inestable, inmaduro niño, doble cara, Simón. Pero cuando ya lo vio firme, por ejemplo, cuando ya le metió el Espíritu en Hechos 2, ¡ay, qué hombre tan diferente! Ya estaba firme, estaba en la roca. De corazón le digo, poco me gusta hablar de situaciones personales, o poco no, más bien nada, pero si Cristo es tu fundamento, tu piedra preciosa, tu piedra probada, o sea que pasa todo, resiste todo, resiste todo, toda prueba, principal, preciosa, firme, tu vida no va a sufrir pérdida. Mateo 7:24 al 29 no lo vamos a leer, pero está para que lo estudie. Hay dos cimientos, la arena y la roca.
Entonces dice la palabra, el necio. La palabra necio es asociada con ignorante, con el rebelde, con el inestable, el necio, el inmaduro. Edificó su casa en la arena. Pero el sabio y el prudente edificó su casa en la roca. O sea, está hablando de la vida. Está hablando de la familia. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la institución. Está hablando de lo tuyo. Todo lo tuyo. Tu vida con todo lo tuyo. Tu familia. Entonces el necio se va para la arena, para un cimiento o un fundamento inestable, y empieza a edificar allí su vida. Pero el sabio se va para la roca, tipo y figura de Cristo. Y entonces dice que vino la prueba de control de calidad. A todos les llegó la prueba. A este de acá llegó el tsunami. Y a este le llegó el tsunami para el suelo, con rancho, con todo, le vino la vitrina, todo se le cayó. Y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 al 29. Pero al sabio que se edificó en Cristo, ¿cómo? Confesándolo. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree. O Filipenses 2, 5 al 11 está en vano para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que. Hermano, para los espíritus chocarreros de la casa, hermano, para las malas energías, hermano, para la sal en la familia, en el negocio, no necesitas hierbas, sales, aceites, minerales, cuentos, sino proclamar el nombre de Jesucristo, no más. Yo no veo nada más. Yo no veo ahí ramas, flores, que salga el mal, que entre el bien hecho fuera, explota, quema. Yo no veo esas cosas. Yo veo unos apóstoles proclamando, Jesucristo es el Señor. A Pablo le llegó la prueba, yo lo estaba leyendo, iba en el barco, vino Euroclidón, hermano, ahora que estamos en época de tsunamis, un tsunami llamado Euroclidón, y todos en el barco, y Pablo les dijo, ¿qué pasa, muchachos? Nos vamos a tirar, nos vamos a ahogar porque esto viene, y tranquilo, todo bajo control. ¿Cuál era el fundamento de Pablo? Cristo. Muchachos, aquí está Cristo. No va a pasar nada. Tranquilos, no va a pasar. Hermanos, eran tirados y eran ahogados porque estaban mar afuera. Ya después cuando Euroclidón cogió el barco y lo despedazó, estaban en la orilla. Ahí estaban en la orillita y llegaron caminando atrás. Ay, sí, fue verdad lo que dijo Pablo. No se tire, hermano, no se tire la barca. Firme. Entonces llegó el tsunami, el que tenía la vida en la roca. Tsunami. ¿Qué pasó? Ah, sí, como las palmeras. Pero otra, como decía Pablo en 2 Corintios 4, del 8 en adelante, atribulados en todo, se nos vinieron todas las cosas. Hermano, uno se le viene todo encima, pero firme. Firme en la roca, que es Cristo. Por eso yo cuestiono, Jesucristo es el Señor, en la pared. Por eso yo cuestiono en la camisa, Dios es amor, y llenos de amargura. No estoy diciendo que no lo ponga. Por eso yo cuestiono chatarrería giré. Ay, ya mentira, que chatarrería giré. ¿Qué quiere decir, pastor? El nombre de Dios es tan sagrado para que usted lo ponga en una chatarrería o en una cacharrería. Arrepiéntase. El nombre, escribiré el nuevo pacto, ¿en dónde? ¿Ah? ¿En dónde hay que llevar el nombre del Señor? En el corazón, es en la vida. Y no pongo el letrerito, pues póngalo. Ojalá no lo ponga en la chatarrería porque qué vergüenza. Yo no sé dónde inventaron eso, poner el nombre de Dios en chatarrerías, en dulcerías. Si usted tiene, va cambiándolo, haga el favor. Ponga más bien el de balije, el de barate o el cachivache. Yo no sé, de pilo, yo no sé cualquier. Ponga el nombre del perro, del gato. Pero hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Por eso para los judíos, decía uno de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre del Señor ¿en qué? Ay, dejémoslo hasta allí. Así que usted tiene proyección de una empresa o algo, quítele nombre, más bien póngale Simón. Firme, el que creyere, no sé qué,
No se apresure, no andará loco ni desorientado. ¿Qué pasará? ¿Cuántos tenemos a Cristo? En Él somos salvos ¿de qué? De la ira. Todo bajo control. Mire, si Dios permite que a ti y a mí nos pase algo es con propósito. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo. Es normal. Salmo 118, devuélvase un poquito para hablarle en el Antiguo Testamento que a Pedro se le reveló a Cristo en su confesión. Que el fundamento de la iglesia, tuyo y mío, debe ser Cristo. Su nombre. ¿Por qué proclamar su nombre? Porque su nombre tiene todo poder, toda autoridad. Ante el nombre de Cristo, hermano, eso tiene que salir. ¿Qué le dijeron los espíritus a los religiosos? Un día fue unos religiosos a echar un espíritu. Los cazafantasmas. ¡Huira, huira! Y el demonio les pegó una pela, los mandó desnudos y dijo, yo conozco a Jesús. Nosotros conocemos quién es Cristo y su nombre. Y conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos. 5 horas ahí peleando. Ahora, esto será probado, obvio que en la noche se le van a mover las ollas de la cocina. A medianoche usted va a salir y es el gato de la vecina, tranquilo. O es Jerry que anda por ahí volteando. Decía Porras Benedetti, uno de los maestros de hace años que vino a esta ciudad. Buena enseñanza tenía ese hombre. Decía él que en una ocasión le presentó el diablo en la sala de la casa. Y empezó a moverle las cosas. Dice que él se levantó del cuarto, fue a ver qué pasaba en la sala de su casa y que el diablo estaba sentado en el sofá. Ahí se le personificó el diablo sentado y que él le dijo, ¡ay! Yo creía que era alguien más importante, yo me voy a dormir. y que él le fue a dormir y lo dejó ahí sentado. Eso lo dijo. Cueste a dormir, hermana. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ¿qué? De ángulo. O sea, la cabeza de ángulo es la piedra principal. Hay ahí una figura de la unidad o la unión del pueblo judío y el pueblo gentil en Cristo, que es la iglesia. De parte del Señor es esto. Y esa piedra es cosa maravillosa que a nuestros ojos. Devuélvase, o más bien adelántese a Isaías 35:8. Este texto, cómo me gusta. Isaías 35:8. Cristo debe ser tu único fundamento. Cuando venga la prueba, proclámelo. Creyendo sobre ese nombre, porque sobre ese nombre sometieron todas las cosas. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. Usted sabe Cristo, ¿no? Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, porque ya nos ha limpiado, sino que él mismo estará con ellos, está con nosotros. El que anduviere en este camino, ¿qué dice? Por torpe que sea, no sé qué. No sé qué. Extraviará. Digo, wow, por todo. O sea que uno se mete en ese fundamento, no se va a extraviar. Entonces, siguiendo ahí mismo en el material, está 1 Corintios 3, 10 y 11, que ya lo conocemos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Entonces, Petra, la palabra Petra, que es Cristo, significa piedra probada, firme y estable. Piedra probada. Entonces, siguiendo más adelante en el punto número 2, yo miro a Cristo el fundamento revelado. Ahora, a Pedro se le reveló Cristo de una manera poderosa. En esa revelación Dios le entregó algo a Pedro. ¿Qué le dijo? A ti te daré ¿qué? Las llaves del reino. Las llaves. Porque las escrituras tienen llaves.
Y son las llaves del conocimiento, de la revelación de las Escrituras. Lucas 11:32. Se me estaba pasando esta parte. Lucas 11:32. Llaves. 11:52. Lucas 11:52. O sea, Dios a los ministros, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los líderes, les da llaves. A las autoridades espirituales les da llaves. Tiene que ver las llaves del conocimiento, la autoridad en la palabra. Verso 52. Pero la situación es que estamos haciendo con las llaves. Verso 52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, de la revelación. ¿Cómo la quitaron? Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. O sea, volvieron opositores. Pero Pedro, ¿qué hizo con las llaves? A Daniel le dieron llaves. Daniel 12:4, Dios le dijo: cierra las palabras del libro hasta el fin. Cierra. A Pedro le dieron llaves y la autoridad de la palabra para abrir. ¿Cuándo Pedro utilizó las llaves? Simón no pudo utilizar las llaves, pues Simón la escondía. Como estos escondieron la llave. Solo en Hechos 2, cuando ya se le mete Cristo a Pedro adentro, él utilizó las llaves. La llave fue la primera predicación del Cristo resucitado, en Hechos capítulo 2, donde Pedro predicó a Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hizo un panorama de todas las Escrituras y al pueblo judío lo trajo a Cristo. Ahí utilizó las llaves. Antes no, porque no estaba en la capacidad. Entonces, en el punto número 2, Cristo, el fundamento revelado, usted tiene que asociarse con dos palabras claves. Como cristianos, para esta dispensación y este tiempo hay dos palabras claves. La primera es misterio y la segunda revelación. Para mí es un privilegio predicar con música de fondo, así que no me preocupa. Cristo, el fundamento revelado. Entonces, misterio y revelación. Porque el evangelio de Cristo y el mismo Cristo, Dios determinó que viniera en misterio, en secreto. Vamos a leer unos textos bien claves, Romanos 16:25, para que se dé cuenta que el evangelio viene en misterio. El evangelio de Cristo no es una información todo natural, porque eso se vuelve religión, carga. El evangelio de Cristo tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado. Romanos 16:25, ahí están las dos palabras con las que usted y yo tenemos que empezar a asociarnos. Dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio, o sea, está hablando con identidad, el evangelio de Cristo que se le reveló a este hombre, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Entonces mire las dos palabras, revelación y del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, desde la eternidad. ¿Usted sabe qué es guardar un secreto? Todo años. Usted guardar un secreto por 50 años. No decirle a nadie nada. Pero después de 50 años decir: voy a contar el secreto. Y llamar a un grupo de personas: vengan, es que yo tengo un secreto guardado desde hace 50 años, pero yo quise revelárselo a ustedes. Misterio, griego mosterión, algo oculto, algo no dado a conocer. Revelado, apocalipsis, quitar el velo, la cortina, la ceguera, la ignorancia y decir el secreto. El secreto de Dios es uno solo, es Cristo. Yo ya lo sabía, como información.
como religión. De corazón le digo, a Cristo no lo conocemos. Conocemos una religión, una información, unos métodos, unos modelos, algunas cosas, pero a Cristo, revelado en plenitud, no lo conocemos. A Cristo, ¿por qué no lo conocemos? Porque no era el tiempo. Porque no es predicado. Usted prenda la radio a ver dónde predican a Cristo. Usted prenda el televisor a ver dónde se predica a Cristo. Usted vaya a voltear a ver dónde se predica a Cristo. Son pocos, porque Dios lo determinó, una manada pequeña, un remanente para afectar a multitudes, pero a Cristo no se predica. Se predica de guerras, de pactos, de conquistas, de escaleras, de desafíos, bueno, y eso lo estamos explicando los miércoles con el Evangelio del Reino, que no pretendemos decir que todo mundo está equivocado y aquí tenemos la verdad, y que todo mundo está en error y que yo soy el revelador de porque no ando detrás de esas cosas. Pero a Cristo, que Cristo se ha predicado, Cristo como el misterio, Cristo como el nombre que Dios ocultó desde la eternidad y revelar el nombre de Cristo como la verdad y la realidad de todas las cosas, que Cristo es el palo, la madera, todas las sombras del Antiguo Testamento y que Cristo es todo eso, nos cuesta creer. Si nos cuesta creer que Cristo es el pan y tambaleamos. Él dijo que Él es el pan ¿qué? Verdadero y tambaleamos con algo tan sencillo. Cristo es la realidad de todas las cosas. Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, yendo al material, la palabra misterio es de griego mosterión, es algo oculto y reservado para destaparlo en su tiempo determinado. Y la palabra revelación es de griego apocalipsis, que es quitar el velo, es descubrir, dar a conocer. Dar a conocer que Cristo y su palabra revelada, que son el único fundamento verdadero de la iglesia. Cristo es el misterio escondido, ahora revelado. Vamos a leer Colosenses 4:3. Colosenses capítulo 4, verso 3. No nos turbemos, no nos disfrutemos de este tiempo y todo está bajo gobierno. Colosenses capítulo 4, verso 3. Dice las escrituras, orando también al mismo tiempo por nosotros. Esa es la oración. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, mire por lo que oraban estos hombres. A fin de dar a conocer ¿qué? El misterio de ¿quién? De Cristo. Por el cual también estoy ¿qué? Preso. Devuélvase a Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Colosenses 2. Bueno, devuélvase a Colosenses 1:27, como para ir aclarando cositas. Porque estamos armando por ahí un paquete de un tema que se llama Revelando a Cristo, pero después de una serie que vamos a hablar de la fe. Después de la fe vamos a empezar a hablar revelando a Cristo. Vamos a entrar ya a ir revelando a Cristo en otro nivel. Ahí le metiendo esto más voltaje, que esto está muy sencillo. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, griego mosterión, entre los gentiles, tú y yo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Cristo en, la palabra en quiere decir adentro de nosotros, es la esperanza. O sea, la palabra en Cristo es muy profunda, aparece 134 veces en la Biblia. Y Juan 14:20 habla de la unión espiritual de Cristo y nosotros en nuestro espíritu. Y esa posición o esa unión nos eleva a 80 posiciones. 80 posiciones que ya aquí las dimos en un tema que se llamó Yo soy lo que Dios dice que soy.
Y no me importa lo que digan los demás, la religión, el sistema. Yo soy hijo, heredero, coheredero, príncipe, santo, justo, libre, limpio, como águila. Bueno, y empieza una descripción. 80 posiciones estudiamos en ese tema. Se titula así y está el material también disponible. Bueno, para sacarlo porque tiene poquitas hojas. Y aparte de esas posiciones, la herencia, lo que yo soy en Cristo, que esa es la verdadera identidad. Y entonces Cristo se me revela y ya me doy cuenta de dos cosas fundamentales. Mi posición verdadera, original, actual en Cristo para disfrutar y mi condición humana, que son dos cosas muy diferentes. Mi condición humana, que soy pintor, que soy zapatero, que soy mecánico, que soy dificultades normal como todos los seres humanos en la familia, con los hijos, en la economía, aquí, acá, porque Dios está golpeando la economía por el desorden en que vivimos. Normal, condición humana, que nos da gripa, que nos da mal genio, que nos enoja, a todos. Normal. Y mi posición en Cristo, ¿quién soy en Cristo? Y entonces ahí viene la clave. ¿Qué me está gobernando? ¿La condición humana, natural, circunstancial, que es normal, o mi posición en Cristo, que soy heredero, príncipe, rey, y debo gobernar esa condición humana? Entonces ahí sale un tema que se llama posición o condición, porque no nos puede manejar la condición, porque usted mira a los apóstoles, los cristianos genuinos, gobernando toda condición. Pablo decían desvelos, aguantando hambre, tirando cauchera, enfermos, en necesidades, en todo, en azote, en infidelidades, que los mismos hermanos lo vendían, en todo, pero decía, pero gozoso, firme en Cristo, preso del misterio de Cristo. Colosenses 2, 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones. Mire, ¿cómo se consuela tu corazón sin necesidad de que yo lo toque? Unidos en amor. Nos une el amor, porque la verdad es amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿qué? Entendimiento. Hacia allá vamos. A fin de conocer, ¿qué? El misterio de Dios, ¿qué? El Padre. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? Pues Cristo. Cristo es el misterio. Cristo, no una información, porque todas las religiones hablan de Cristo, sino una revelación. Y que es una revelación que me quite el velo, la ceguera, la ignorancia, y saber que, hermano, Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que la esperanza no está afuera, sino ¿a dónde? Adentro. Cristo mi esperanza. El misterio de Dios es Cristo. Pero Cristo también tiene un misterio. Efesios 5:32. Cristo también tiene un misterio. Pero tiene que ser revelado. Lo que pasa es que esto no se le reveló a todo mundo. Esto no es una rifa ni es un negocio. Esto es el reino. El reino. Efesios 5:32. Tampoco, como dice Romanos 9:16, dice, no depende el que quiere ni el que corra, sino el que Dios tiene misericordia. Usted y yo podemos correr y no, esto. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de quién? De Cristo y de qué? Y de la iglesia. Wow. O sea que ya mete a la iglesia en el misterio. ¿Cuántos estamos unidos a Cristo? Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con quién. Por eso el apóstol Pablo decía, si Dios es conmigo, ¿quién? Por eso él decía, todo lo puedo en Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación y para los que están en Cristo soy más. Wow, entonces empieza a expresar su posición en Cristo. Lo natural, lo que vio Pablo, usted y yo, hermano, no, el primer azote uno tira la Biblia. Usted tiene que comprar un libro que llama Locos por Jesús. El 1 y el 2.
Por eso el evangelio del siglo XXI, hermano, es muy blando, muy light, muy religioso. Oh, yo amo al Señor. Y cuando llega la prueba de fuego, ¿dónde está el amor? ¿Usted sabe qué es que a usted lo reúnan con su familia en estos países socialistas y le digan, si usted confiesa a Cristo y su familia, los matamos uno por uno? Se me olvida el nombre de la señora. Jesucristo es el Señor. Te matamos. Jesucristo es el Señor. Niéguelo, Jesucristo. Le matamos sus hijos. Jesucristo es el Señor. No digo que lo mate, pero Jesucristo. Y cogían hijos uno por uno. Paz. Que niegue, Jesucristo es el Señor. Paz. Niéguelo, Jesucristo es el Señor. Le pusieron en la cabeza, es real. En Rumania, en Rusia. El cristianismo genuino. En las catacumbas de Roma. Y le pusieron, diga Jesucristo, niega a Jesucristo. Jesucristo es. ¡Pah! A otra con familia y toda una planadora le pasaron por encima. Uno lee esos testimonios y dice, wow. Y a uno le llega un recibo de 20,000 y uno ya no sabe qué hacer. Anda buscando yo no sé quién, para dónde correr. Misterio. Efesios 2:20. Pero yo tengo que decirlo. Esto solo se le revela a los apóstoles y profetas y de ahí ellos lo administran para la iglesia. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, hablando del nuevo pacto, y de los profetas, hablando del antiguo pacto, tomando las escrituras, el plan salvífico y los propósitos de Dios como completo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Ahora en la moda del apostolitis, porque ahora todo el mundo es apóstol. Como Pedro, se le revela algo, como Simón. A Simón se le reveló algo y dijo, yo ya soy un apóstol. Y le llegó el examen en la tarde y su apostolado se le fue al suelo. ¿Por qué? Porque se le metió el diablo. Entonces es un apóstol del diablo. De Cristo en la mañana y en la tarde del diablo. Inestable. Frágil. ¿Sabe usted cómo identifica un apóstol? Usted tiene que verle a Cristo, a un apóstol. Y no tiene otro mensaje sino de Cristo. Cristo es el fundamento. Un apóstol anda echando juego por la boca, ni leche por los ojos, ni escarcha, ni estas pocas cosas raras que, por lo menos en mi Biblia, yo no veo esa magia en los apóstoles. ¿Predicando a quién? A Cristo. Voy a leer un texto que me hizo llorar esta semana y que va con el tema de los miércoles. Hechos, capítulo 28, verso 30 y 31. Espero no llorar ahora. Ese es mucho texto. Eso me ministró toda esta semana. Yo decía, no, mejor dicho. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en un coliseo propio, para la gloria del Señor. ¿En dónde? 2 años enteros, ¿qué? ¿En una casa qué? ¿Y qué predicaba él? Él no predicaba un evangelio falso de prosperidad, él predicaba el evangelio del reino. En una casa alquilada 2 años. Pablo era multimillonario, hijo de 2 judíos, empresarios, dueños de una fábrica de carpas, de tiendas, para la época de hoy una constructora. Se fueron a vivir a Tarso. Progresó. Usted sabe que cuando llega un judío, hermano, llega la plata y la abundancia. Progresaron. Por eso en Filipenses 4, en todo el 4, él dice, yo sé vivir en abundancia de la escasez. Por eso en 2 de Corintios 12, 14 y 15 él decía, ¿sabe qué? Yo pago todo, yo saco de mi plata y yo invierto. Por eso 1 de Corintios 9, 18 dice, yo predico el evangelio de Cristo gratis. Ese es el sello de su apostolado. Y pasó necesidades y desvelos. Y él decía, yo sé que es comer bien, pero también sé que es aguantar hambre por todo y en todo. Atribulado pero firme.
Pero ese falso evangelio de la prosperidad, decía uno de estos herejes, sino que no le digo el nombre, decían estos herejes, si al apóstol Pablo le hubieran sido revelados los principios de la prosperidad que me fueron revelados a mí, no pasaría tanta necesidad. Y eso está en el libro Cristianismo en Crisis. Hay una crisis bárbara. De Hanegraaff. Y ya salió el del siglo XXI, más bravo todavía. No lo he podido comprar, pero ya lo vi por allí. En una casa alquilada y recibía a todos los que a él venía. ¿Predicando qué? ¿Qué predicaba él? El reino de Dios. Y enseñando acerca de quién. De Jesucristo. Y en una casa alquilada. Y era el apóstol Pablo. Y había ido al tercer cielo. Y tenía todas las revelaciones. Y hombre, después de Cristo como este no lo hubo. Ni Moisés. Porque Moisés cuando sacó amargura, Dios le dijo, no vas. Amargado, religioso, no vas a la tierra prometida. ¿Para qué golpeaste a Cristo? El apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? Porque Pablo lo golpeó a Cristo en ignorancia. Pero Moisés ya era siervo. Por eso Pablo en 1 Corintios 11 dijo, imíteme a mí, como yo a quién, a Cristo. ¿Quién pudo decir eso? Solo uno que estaba metido en Cristo. Y predicaba a Cristo abiertamente y sin qué, y sin impedimento, sin temor alguno. Él no tenía miedo a nadie. Hágale, y ya estaba cerca de él. Entonces vamos cerrando con Efesios 3, 5 al 9. Efesios 3, 5 al 9. Aquí nos va aclarando un poco más. Misterio, bueno, el 4 dice leyendo. Por eso el consejo es lea las escrituras. Esos materiales que le está poniendo en la mano, revise, los píale al Espíritu, al Señor. Él es el Maestro. Enséñame. Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el qué. Misterio. Yo le dije, asocie con las dos palabras. Misterio, revelación. Mosterión, apocalipsis. ¿Por qué los idiomas originales? Para encontrar el verdadero significado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a quién. A los hijos de los hombres. ¿Cómo ahora es revelado a quiénes? ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Salte al 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, qué humildad, qué sencillez. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, tú y yo que éramos gentiles, recibimos el evangelio, ahora somos iglesia, el evangelio de la necesidad, el evangelio del pesar, del de la guerra, del de los patos. ¿Cuál evangelio? ¿De las qué? Inescrutables, o sea, incalculables. Riqueza, ¿de qué? Si tú tienes el evangelio de Cristo en tu vida, es que el evangelio no es una religión. El 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dios guardó un secreto, que Cristo era todo, y ahora lo está revelando. Escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Primera de Pedro 1, 10 y 12. Estos textos, algunos están en el material, otros no, anótelos y después me da copia para irlo metiendo aquí. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Cuando habla de la gracia, está hablando de Cristo revelado como el todo. Empezamos por el fundamento, para que de ahí después, y los miércoles estamos con el reino, la corona, poniéndole corona al evangelio. No muletas, ni muletillas, corona, porque esto es el reino. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo que fueron antes de la cruz y las glorias que vendrían tras ellos, que es después de la cruz. Mire lo que se le reveló a los profetas de la antigüedad. A eso se les reveló que no para sí mismos, o sea, esto no era para ellos, sino para quienes, era para nosotros. A ellos les dio una prueba. Haga un alto ahí. Usted sabe que es un banquete
con las mejores comidas, los mejores manjares, que lo lleven a usted, le digan, pruebe pero un poquito, ya poquito. Y después lo saquen y le digan, ya, mire, que la Virgen lo acompañe. Ahí va. Pero yo quiero más. No. Pero es que eso está muy rico, es poquito. No. Vayan, muchachos, obedientes fueron. Y cogerlo a usted y a mí, llamarnos. Mire, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada que me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, fortalecerá que mi alma, confortará mi alma. ¿Qué más? Ayúdeme. Me guiará por sendas de qué? De justicia. ¿Qué más? Por amor de su nombre. Uy, te lo sabemos. ¿Qué más? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu autoridad, la palabra, la vara de autoridad. Él le dio a Moisés tu vara y tu callado. El callado era para traer a la oveja cuando iba al abismo, venga, porque es que el callado era que tenía la curva así. La vara es la autoridad, vara. Y el callado era para, venga, que me va a ir a esa oveja para allá, para acá. Tu vara y tu callado, ¿qué? Aliento me infundirá. Aderezas mesa delante de quién? En presencia de mis. Unge mi cabeza con aceite. El bien, la bendición y la misericordia la voy a buscar los domingos a la iglesia. ¿Me qué? Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor. No está hablando de las cuatro paredes. Por siempre. Entonces a los profetas se les dijo, Isaías, pruebe un poquito. Jeremías, pruebe un poquito. Por eso el evangelio del reino, hermano, y de Cristo, a uno le quita la quejadera, la lloradera. Terminemos con un salmo. Versículo 12 termino. Dice, a eso se le reveló que no para sí mismo y no para nosotros administraron las cosas que os son anunciadas por los que han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar ¿qué? ¿Sabe qué quieren ver los ángeles en ti, de mí? A Cristo. O esta mañana los ángeles quieren venir y decir, quítese de ahí, si usted no quiere oír a predicar a Cristo, venga yo sí, porque es que esto es muy poderoso. Cristo como fundamento, que ya no temeré, porque el que anda con temor es porque no ha recibido el Espíritu de Cristo. Terminemos con el Salmo 40. Mire el cambio, cuando tú y yo salimos de un fundamento débil, frágil, inestable y nos metemos a un fundamento firme, mire lo que pasa. Salmos 40. Aquí le quita a uno la quejadera, la chilladera, la lloradera. Hermano, hermana, ¿sabe por qué tiene que chillar? Por gratitud. Por gratitud. Pero murió mi suegra, dele gracias a Dios que se la llevó. Gracias Dios, me quitaste esta enemiga, le gracias, llorando por la gente. ¿Cuántos años tenía tu suegra? 100. ¡Ja! Antes había durado mucho. 100. Dios mío, mala hierba no muere. Salmo 40. O llore uno, bueno, el Señor lloró un día. Obvio, hay cosas que a uno lo golpea. Obvio, usted ya lo sabe. Pero se superan. Salmos 40. Del 1 al 5. Pacientemente esperé a quién? Al Señor. Y se inclinó a mí. ¡Wow! ¿Y oyó qué? Y clamo, mira esa figura. Se inclinó. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es inclinarse? Humillarse. Téngalo ahí un momentico, yo le hablo de dos inclinaciones. Salmo 113. Versículo 5 al 8. Ya vuelvo allí y le doy otro texto que lo anote y lo lea en la casa después de que va el partido o la película. O antes. Lo importante es que tenga su relación con Dios. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en dónde? En las alturas, Salmo 113:5. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo ¿a quién? Al pobre.
El polvo, el que iba arrastrado, lo levanta. Y al menesteroso alza ¿de qué? Del muladar, o sea, uy, el muladar de lo más bajo. ¿Y a dónde nos pone? Posición, mire, condición. Versículo 7, condición. Pobres, menesteroso, qué pecado. El 8, posición. Para hacerlos sentar ¿con qué? Con los príncipes. ¿Con los príncipes de qué? Su pueblo. Se inclinó. Para los que tenemos mala conciencia, Dios deja los cielos, bueno, es una figura, se mete en un cuerpo. Dios humillado a tus pies y a mis pies. Ay. Juan capítulo 13, léalo en la casa. El mismo Dios cogió una toalla y se la terció aquí, cogió un platón con agua, pedicure gratuito, 12 uñas mugrientas ahí, sienten ahí. Los 12 discípulos, ¿no les lavó qué? Y uno dice, pero ellos están representándote a ti y a mí y una humanidad ingrata. Sienten ahí que les voy a lavar qué. Wow, eso era lo bárbaro para la época. Ahora es un privilegio, es una labor, pero en ese tiempo era para los esclavos. Dios mismo lavándote tus pecuecas y mis pecuecas. Pastor, no diga eso. Ay, ¿a quién no le da pecueca? Bueno, ya es que Cristo es tan poderoso que a mí hasta la pecueca me quitó. Yo cuando no tenía a Cristo, hermano. No, y ahora ya uno casado le da pena con la señora. Y con las bombas atómicas que tiene uno adentro. Uy, Dios es bueno. Yo sé que el cuerpo ya lo perdí, pero mi espíritu, este cuerpo está sujeto a maldad. Dice, este cuerpo es pecado, este cuerpo es maldad, este cuerpo está... Por eso el Señor nos va a dar un cuerpo, ¿qué? Este cuerpo será transformado. Lo inmortal, de lo mortal de inmortal, ¿no? ¿Sí o no dice la escritura en 1 Corintios 15? No se pegue este cuerpo, que esto ya se nos ha dañado a algunos, pero esto será transformado. En ese desorden preocupado uno por la chuleta. No, la chuleta va de 3. ¿Quién va de 1? Va de 2, ¿quién? El alma, hay que renovarla. ¿Y te va de 3 quién? El cuerpo. El equilibrio, la armonía. Pero pues el cuerpo ya que vive uno muerto, vacío, espiritualmente, y en el alma más embolatado que perdido. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de qué. ¿Pozo de qué? Estaba la mujer samaritana sentada. Ese era el pozo de la desesperación de la samaritana, Juan 4. Todas las tardes iba a mujer desesperada. Tengo 5 maridos, tuve 5 maridos, ninguno funcionó. Ahora tengo un 6º marido, con este me ama bien, este tipo es muy bueno, pero tiene este es el hombre perfecto, este es el hombre de mi vida, pero tiene un problema. Este es el marido de la vecina. El pozo de la desesperación. ¿Del lodo qué? Cenagoso. Y enredado uno Pero mire el cambio. Puso mis pies sobre qué. ¿Quién es la peña? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo nos saca del pozo de la desesperación y en lo que estemos enlodados, hermano, no enlodado en tanta cosa. Usted sabe que es el lodo cenagoso, la arena, uno que se enloda en tantas cosas. Bueno, pastor, ¿cómo hago para que todo eso sea realidad? Romanos, bueno, yo con ojo cierro. No, de pronto se me olvida. 2 cosas. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, griego caris, un regalo de quién? De Dios. O sea que ni la gracia, ni la fe, la gracia es todo ese amor y esa misericordia de Dios, no son tuyas ni mías, son de Dios. Son de Dios. Pero Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Y cómo hago para salir del pozo y del lodo? Fe. Al oír la palabra, esa fe que estamos recibiendo, que se activa, que crece, esa fe hay que proclamarla. Romanos 10, todos en Romanos 10 leanlo en la casa porque ya me acabó el tiempo y usted quiere ir y yo también.
Romanos 10, léanlo, confiese. El 10:14 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios todo le dejó como fundamento una confesión. Puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué? ¿Qué enderezó? Hermano, Cristo, porque uno anda más torcido. Pero mire el 3, el cambio tan poderoso. Puso luego en mi boca quejabanza, lloradera, quejadera. Hermana, llorar tanto que se está volviendo vieja, loca y amargada. Hermano, usted también, sonríale a la vida que Cristo es bueno. Como que es 1 Corintios, 2 Corintios 6:10 dice, como entristecido, pero siempre gozosos. Uno necesita poner una máscara, la Virgen te acompaña y Dios te bendiga. No, su felicidad interna, y porque hay gente que es colérica, que es seria, que va para acá una sonrisa es pero un camello, pero está feliz. Puso luego en mi boca cántico, ¿qué? Nuevo. Cántico nuevo, una canción nueva de alabanza, de gratitud. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su ¿qué? Su fe, su confianza. 5. Has aumentado, oh Señor, tus. Wow. ¿Y tus pensamientos para con? Oh, pensamientos de bien. El 6. Usted que iba ahora a subir a las 3 cruces arrodillado. Sacrificio y ofrenda ¿qué? No te agrada porque eso es arena. Por eso ha abierto mis oídos. Bueno, y póngase de pie, démosle gracias a Dios. Yo quiero confesar que Jesucristo es mi Señor. Es el Rey. Soberano Dios, te damos gracias. Porque tu palabra es verdad. Y gracias porque Cristo es el único fundamento revelado para la iglesia, para nuestras vidas. Para todos los que apenas estamos empezando, o que después apenas están empezando una vida cristiana, tanto para los que llevamos ya, Señor, tiempo caminando contigo. Yo te invito a que esta mañana